Y muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no me puedo humillar. ¿En serio? Ve a Cristo, mira la humillación de Cristo, realmente es la humillación que nadie más podría llevar a cabo, porque ¿quiénes somos nosotros? Pequeños delante de Dios. Y aún así Él se humilló para darnos vida a nosotros que no la merecíamos. ¿Cómo nosotros no podemos humillarnos delante de Él? ¿Y cómo no podemos someternos unos a otros en el amor del Señor? Amar es un asunto de decisión, no es si lo siento, porque es otro problema que hay. No, pero es que yo no siento amor, es que el amor se acabó. En serio, pues ve a la fuente del amor. Se acabó el amor, ve a la fuente del amor. Dios es la fuente del amor. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Qué hermoso, como decía el hermano Jesús, ya por 2 semanas no los podíamos ver, pero hoy nuevamente nos vemos las caras y de verdad que sí se extraña. No es lo mismo por internet. De hecho, creo que a veces hay más distracción cuando uno se conecta y hay una cosa, sabe, cualquier cosa que hacer, y aunque uno diga que no, se distrae un poco más. Pero Dios sabe el propósito de cada situación que permite nuestras vidas. Como ya se mencionaba, hoy vamos a hacer una pequeña pausa a la predicación expositiva del Evangelio de Juan. Póngale ahí en una marca el versículo 16 del capítulo 15. Nos quedamos, creo, la semana pasada. La próxima semana se va a continuar esa exposición del Evangelio de Juan, porque, como ya se había anunciado, vamos a tener unas predicaciones temáticas. Y hoy es la primera. Y el tema de hoy es el matrimonio. Quiero que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 22 al versículo 33. Efesios, capítulo 5, versículo 22 al versículo 33. Y mientras usted busca en su Biblia, de hecho yo voy a leer siempre en la Nueva Biblia de las Américas, pero mientras usted busca en su Biblia ese texto, el cual voy a exponer el día de hoy con la ayuda del Señor, quiero decirle algo, que el matrimonio es algo muy importante. Sea que usted esté casado, sea que usted esté casada, es importante. Aun si usted es un joven o una jovencita y un día piensa casarse, espero, también es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que usted lo sabe, no es algo que está oculto o que nadie sabe, y el matrimonio está en vía de extinción. El matrimonio, como Dios lo ha establecido en su palabra, es algo raro el día de hoy. De hecho, usted escucha en repetidas ocasiones a personas que dicen, yo no me quiero casar. Jovencitas a veces en edad de que ellas pudieran casarse, ellas dicen, yo no me quiero casar. O hombres a veces jovencitos en edad ya de matrimonio dicen, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque ven en el matrimonio algo que no es atractivo, algo que es una lucha, una batalla o una carga que llevar. Y no es lo que la Escritura en verdad enseña acerca del matrimonio. De hecho, el matrimonio es una bendición de Dios. Fue idea de Dios. Y si el matrimonio fue idea de Dios y fue Dios que lo estableció, obviamente es una bendición para el ser humano. El problema es que el mundo tiene una idea muy diferente a lo que el matrimonio realmente es. Y cuando se toma de esa manera, obviamente nadie quiere casarse. Por eso es importante ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio? Y entonces podemos ver bíblicamente lo que el matrimonio significa. Y yo creo que esta carta a los Efesios, en ese capítulo 5, verso 22 al 33, es un texto que nos enseña claramente el papel de la esposa y del esposo en el matrimonio. Y si ponemos la mirada en ese texto y si nos damos cuenta y queremos poner en práctica eso, yo les voy a decir que vamos a tener matrimonios felices, matrimonios que le dan gloria a Dios, matrimonios que dan testimonio al mundo de lo que realmente Dios hace en personas que quieren vivir para su gloria, para su honra en medio del matrimonio. Y no solamente el matrimonio es feliz, la familia es feliz, y eso tiene que ver también con la iglesia, con el mundo en el cual donde Dios nos ha puesto. Efesios capítulo 5, verso 22 al 33, si ya todos los tienen, yo lo voy a leer y ustedes pueden llevar ahí la lectura en sus Biblias.
Y comienza diciendo: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus propios maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismos, y que la mujer respete a su marido. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestro pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti, a reconocer nuestra condición delante de ti y a buscar cada día de tu palabra, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea conducida por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra siga obrando en nosotros ese proceso de santificación. Ayúdame, Señor, a presentar tu palabra de manera clara, que no sea mi opinión, sino sea tu palabra, Señor, presentada de manera que podamos, no solamente yo, sino cada hermano que va a escuchar esta predicación, reconocer, Señor, que esa palabra es necesaria, suficiente, autoritativa para cada uno de nosotros, y que tú la has dejado, Señor, como una guía para nuestras vidas, para que podamos vivir de manera que seamos fieles a ti y te demos gloria en todo lo que hacemos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos de manera presencial, y gracias por la bendición de la comunión. Gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra y por todo lo que nos das a cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres fiel, y como cantamos, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero tratar solamente dos sencillos puntos en este tema. El primero, el papel y las prioridades de la mujer o de la esposa, y el segundo, el papel y las prioridades del esposo. Sencillo, no muy fácil de olvidar, pero muy importante de tomar en cuenta. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo, aquí escribiéndole a la iglesia de Éfeso, comienza en el versículo 22 hablando acerca del papel o la responsabilidad de la mujer. Y él empieza diciendo: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Parece algo sencillo, ¿no? Mujeres, sometan a su marido como al Señor. Ahora, aquí está hablando, obviamente, a las casadas, y que se sometan a su propio marido. Y si usted se fija, no tienen ningún calificativo. Así que aplica a todas las esposas cristianas, sin distinción por clase social, educación, inteligencia, madurez espiritual, talentos, dones, edad, experiencia o cualquier otra consideración, porque usted puede decir: bueno, para mí no es porque ya estoy muy mayor de edad. No, ahí está incluida para todas las mujeres que están casadas, y a tomar en cuenta para todas aquellas que un día se quieran casar. Someterse a su marido. Ahora, el cumplimiento, amados hermanos, de este mandato tampoco depende de la inteligencia de su esposo, ni del carácter de su esposo.
ni de su actitud, de su condición espiritual o cualquier otra consideración, porque muchas veces te puedes decir, bueno, pero es que mi marido es así, yo no me puedo someter. Ahí no hay ningún complemento que diga, bueno, te sometes si tu marido es así o es así. No, la Escritura dice, mujeres, sométanse a sus esposos. No hay ninguna excepción ahí en la Escritura. Ahora, Pablo dice aquí, amados hermanos, con seguridad, categóricamente, que todas las esposas creyentes estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque yo no puedo exigirle o decirle a una esposa que no es cristiana que se someta a su esposo, porque es algo casi imposible. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se fija en el contexto en que está escrito este texto que estamos viendo el día de hoy, vemos algunas condiciones para que esto sea posible. De hecho, Pablo empieza hablando de esta relación entre esposos y esposas, pero luego habla de la relación entre amos y siervos, o sea, empleador y empleado. Luego habla de la relación entre padres e hijos, pero todo esto, amados hermanos, no es posible sin lo que vemos anteriormente en los versículos 18 y en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 18 de Efesios 5? Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir entonces? Que una esposa que no es llena del Espíritu Santo no puede someterse a su marido como al Señor. Y si una esposa no es llena del Espíritu Santo, es posible que no tenga el Espíritu Santo morando en ella. Por lo tanto, no es creyente. Por eso digo que a las esposas creyentes se les manda a someterse a sus maridos como al Señor. Pero este sometimiento no solamente de la esposa al esposo, sino es en general en lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Si usted ve el versículo 21, que es un versículo clave también que antecede al versículo 22, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. O sea que todos estamos llamados ¿a qué? A someternos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar dispuesto a que alguien me corrija. No importa si ese hermano es nuevo en la fe, no importa si ese hermano es más maduro en la fe, no importa si ese hermano tiene alguna posición en la iglesia de servicio, si es diácono, si es pastor, si es predicador, pero si es mi hermano en Cristo, yo tengo que estar dispuesto ¿a qué? A someterme, a no molestarme si alguien me dice, mira, estoy viendo que estás cayendo en pecado, veo que estás mal delante de Dios, porque muchas veces nosotros no podemos ver nuestro propio pecado, pero sí alguien más puede ver lo que nosotros estamos haciendo y ve que estamos mal delante de Dios, y en amor ese hermano nos dice, mira, lo que estás haciendo no está bien. Eso es parte de someternos unos a otros en amor, porque para eso Dios nos tiene en una congregación. Mira, ese es uno de los propósitos por el cual pertenecemos a una iglesia local. ¿Por qué? Porque tanto nos ayudamos unos a otros en ese sentido, pero también que nos consolamos unos a otros, oramos unos por otros. Es una bendición de ser parte de la iglesia de Cristo, sí, en general, pero es una bendición de ser parte de la iglesia de Cristo en una iglesia local donde los hermanos nos preocupamos unos por otros. Y eso es algo que nosotros lo hemos vivido. Yo creo que posiblemente no haya nadie aquí que diga que nunca he pasado una situación tan difícil, porque todos hemos pasado situaciones y otros más que algunos, pero yo creo que algo que podemos reconocer aquí es que nuestros hermanos siempre han estado con nosotros, ¿sí o no? No solamente orando, porque la oración es algo que es muy importante, pero hemos visto hermanos ahí cerca de nosotros aconsejándonos, ayudándonos. Pero eso es lo que Dios espera de la iglesia de Cristo, de la iglesia local, que seamos un apoyo a nuestros hermanos en cualquier situación que se encuentre, y gozarnos cuando ese hermano se goza también. Pero en este caso, obviamente estamos hablando de una relación más cercana, más íntima en lo que es el matrimonio. Ahora, hay algo importante que quiero aclarar aquí, amados hermanos, en el hecho de que la esposa debe estar sujeta o sometida a su esposo, y debo advertir esto porque muchas veces nos equivocamos. A la esposa aquí no se le manda a obedecer a su esposo. Ahí no dice obedezcan a sus esposos. A los hijos
y qué bueno que los niños están aquí hoy, no es el tema, pero más adelante a los hijos sí se les manda a obedecer a sus padres, a honrar a sus padres, pero a las esposas no se les manda a obedecer a sus esposos, se les manda a someterse, que no es lo mismo, porque está ese mal concepto de como el esposo es cabeza, y vamos a ver más adelante. Obviamente yo miraba la vez pasada alguien viendo un video que el pastor está predicando y el esposo es cabeza y la mujer tiene que callar y el esposo, sí, cállate. Pero eso no está en la escritura. Sí, ser cabeza es que el esposo dirige, que el esposo es el que sirve, que el esposo es el que cuida, que el esposo es el que está pendiente de su familia. Pero ahí en ningún momento dice que el esposo es el que manda a su esposa. Y eso es importante aclararlo y viceversa también. Porque muchas veces también he escuchado a muchas esposas decir, aquí la que mando soy yo. Pero en la Biblia no se dice eso. Ni la esposa manda, ni el esposo manda, porque el que manda es Cristo. Nosotros no mandamos. Solamente tenemos un papel, una responsabilidad en el matrimonio. Y si tomamos en cuenta la palabra de Dios y vamos a cabo esa responsabilidad que tenemos en nuestras manos, vamos a tener un matrimonio feliz y dichoso. No se les manda a las esposas a obedecer a sus esposos, como a los niños sí se les manda obedecer a sus padres, y a los siervos sí se les manda obedecer a sus amos. Eso sí lo vemos en el capítulo 6, verso 1 y verso 5. Un esposo, amados hermanos, no debe tratar a su esposa como a un empleado o como a un hijo. No, su esposa no es su empleada y tampoco es su hijo, sino como a un ser igual, del cual Dios le ha asignado la responsabilidad de cuidar, de proteger, y cuyo ejercicio debe realizarse en amor. Esta relación es en amor. El esposo no tiene que someter a la fuerza a su esposa. Ella voluntariamente se somete a su esposo como se somete al Señor. Ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a todos sus caprichos. Como Pablo procede aquí en los siguientes versículos, del 25 al 33, a explicar, la responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar es amar, proveer, proteger y servir a su esposa y a su familia, no a enseñorearse de ellos de acuerdo a sus antojos y gustos personales. El problema, amados hermanos, es que muchas veces se nos olvida lo que la Escritura dice acerca del matrimonio, acerca de la crianza de los hijos. Y de verdad que sí, muchos padres nos hemos equivocado en cómo criamos a nuestros hijos. Y sucede lo que dice en la crianza de los hijos, que a veces los hijos que se molestan con los padres por la forma en que muchas veces disciplinamos a nuestros hijos. ¿Necesitan disciplina? Sí, pero hay límites en cuanto a la disciplina, y hay un momento en que disciplinamos tanto a nuestros hijos que sucede lo que es la Escritura, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Muchas veces pasa porque nos pasamos la raya de lo que realmente significa disciplinar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. Obviamente, con el paso del tiempo vamos aprendiendo a cómo el Señor realmente quiere que nosotros podamos criar a nuestros hijos, cómo Dios quiere que vivamos en cuanto al matrimonio, cómo Dios quiere que vivamos en cuanto a la relación de empleados-empleadores. Ahora, la expresión, amados hermanos, donde dice ahí que a sus propios maridos sugiere el carácter íntimo y mutuo de la relación de sumisión de la esposa con su esposo. Como decía, debe ser voluntaria. De buena voluntad, la esposa se somete a su esposo, a quien ella posee como su propio esposo o marido. Y esposos y esposas por igual, amados hermanos, deben tener un sentido mutuo de posesión, así como una actitud mutua de sumisión. Se pertenecen uno al otro en igualdad absoluta. El esposo no posee a la esposa más de lo que ella le posee a él. Él no tiene superioridad y ella ninguna inferioridad, porque este es otro problema también en los matrimonios. Cuando hay un matrimonio, siempre el esposo es más importante y la esposa. Muchas veces, de hecho, pasaba en la cultura judía, la esposa no valía nada. Cualquier cosa, cualquier error que ella cometiera era suficiente ¿para qué? Para divorciarse, para darle carta de divorcio, pero eso no es lo que la Escritura enseña. Y eso es lo que se ha manejado en el mundo. No, el esposo es la cabeza y es el que manda y tú no puedes decir nada. Tú tienes que estar callada, sumisa, porque yo soy el que mando aquí. Pero no lo vemos por ningún lado en la Escritura.
Ni el esposo tiene superioridad, ni la esposa ninguna inferioridad. Así como alguien que tiene el don de la enseñanza no es mayor que aquel que tiene el don de ayudar a otros. Dios ha repartido dones a todos, pero el predicador no es más importante que el que sirve, ni el que está allá en el audio, ni el que canta. Aquí nadie es importante. Lo importante es Jesucristo. Él es el importante. Nosotros no tenemos ninguna posición de altura para decir yo soy el mayor, yo soy el que mando, yo soy mejor. No, nadie es superior, nadie es inferior. Delante de Dios todos somos iguales. Obviamente hay papeles y responsabilidades en la mujer y en el hombre que son totalmente diferentes. Obviamente tenemos que aclarar aquí, amados hermanos, que con la caída y la maldición vino la distorsión de la sumisión apropiada de la mujer y de la autoridad apropiada del hombre. Usted lo sabe, en el capítulo 3, versículo 16, se habla de la situación que pasó cuando el hombre peca. Y obviamente viene la maldición, la mujer tiene que tener a sus hijos con dolor, el hombre tiene que comer el pan con el sudor de su frente, pero no solamente eso. Por causa del pecado, la mujer quiere usurpar la posición del hombre y el hombre quiere dominar a la mujer, no como la Escritura lo enseña, sino de una forma forzada. La Escritura enseña que debe ser en amor. Toda la relación debe ser en amor. Por eso es que la mujer tiene la inclinación pecaminosa, de usurpar la autoridad del hombre. Usted sabe que eso es así. Es por causa del pecado. Y los hombres tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies, y ahí es donde viene la guerra de los sexos. De hecho, había algún programa, yo recuerdo que se llamaba así, la guerra de los sexos. Pero no debe ser así, es que el matrimonio no es una guerra. Al contrario, somos una sola carne, debemos trabajar unidos en una misma dirección y no cada quien por su propio lado. Entonces ahí vemos en Génesis 3:16 que el decreto divino según el cual el hombre se enseñorearía de la mujer de tal modo que fue parte de la maldición de Dios sobre la humanidad. ¿Qué pasa? Entonces se requiere obviamente de la manifestación de gracia de Cristo mediante la llenura del Espíritu Santo para restaurar el orden y la armonía original de la creación, para volver a la sumisión correcta y la sumisión necesaria en una relación que siempre ha sido corrompida y trastornada por el pecado. Por eso decía al principio, si no somos llenos del Espíritu Santo, no podemos someternos unos a otros. En una ocasión al pastor John MacArthur se le dijo que si pudiera predicar o enseñar a una universidad, a un grupo de jóvenes acerca de la sexualidad, de la pureza sexual. Pastor MacArthur se presentó delante de este grupo de jóvenes de la universidad y él les dijo, se me ha pedido que yo les enseñe y les predique a ustedes acerca de la pureza sexual. Ahora, yo no pretendo ni espero que ustedes entiendan estas cosas, ni que ustedes las pongan en práctica si ustedes no han conocido a Cristo. Y se levantó un muchacho joven y le preguntó, Pastor John MacArthur, pues mejor sería que nos dijera cómo podemos conocer a Cristo. Y esa es la realidad. Ese es un hecho que si no estamos llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, estas cosas son no difíciles, son imposibles. Son difíciles aún estando en Cristo, pero si no estamos en Cristo, estas cosas son imposibles. Son imposibles de creerlas y son imposibles de ponerlas en práctica. Simple y sencillamente se hace caso omiso y vivo como yo pienso que es. El matrimonio no se puede, amados hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Dios creó, amados hermanos, a Eva del costado de Adán y ordenó que fuese su ayuda idónea, como Adán mismo testificó en Génesis 2, 22 al 23. Y al final el versículo 23 dice que Adán dijo, ella ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. También podemos decir con seguridad que la maldición de Dios por causa del pecado no cambió su plan básico sobre el carácter mutuo de la relación matrimonial.
porque muchas veces podemos echarle la culpa al pecado, pero no ha cambiado por causa del pecado, porque Dios nos ha capacitado para poder someternos y amar de esa manera, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. El hombre fue creado primero y en términos generales también fue creado para ser obviamente más fuerte en un sentido físico y emocional que la mujer. Eso es verdad. Y ese es otro problema que está existiendo el día de hoy entre el machismo y el feminismo. El feminismo dice que la mujer puede hacer las cosas que el hombre hace. Y el machismo quiere que someter a la mujer y que la mujer no puede hacer absolutamente nada y que no vale nada, y siempre está en esa discusión. Pero obviamente Dios creó al hombre con una fuerza física que la mujer no tiene. De hecho, 1 Pedro 3:7 dice que la mujer debe tratarse como a vaso más frágil. No quiere decir tampoco esto que las mujeres sean débiles, que no puedan hacer nada. No, es la forma como el esposo debe tratar a su esposa. ¿Cómo trataría usted un vaso frágil? No, lo va a agarrar y lo va a tirar allá y luego lo va a recoger. No, porque si lo tira se va a quebrar. Lo que quiere decir él es que la mujer debe ser tratada con mucho cuidado. Y usted lo sabe. Yo creo que eso es algo que los casados sabemos. No tengo que decirles cómo reacciona la mujer de acuerdo a cómo usted trata a su esposa. Los sentimientos de las esposas fácilmente usted puede hacer que ella a veces de repente llore y usted no sabe. Usted dice, ¿pero qué hice? No, le hablaste feo, la insultaste, y usted dice, no, pues no me di cuenta. Obviamente no. Pero las mujeres tienen esa situación que son vasos frágiles, y eso es lo que Pedro nos está diciendo ahí. Trátelas con cuidado. La forma de que, como le habla a su esposa, debe ser una forma con amor, con cariño, con ternura. ¿Por qué? Porque así Dios las creó. Porque muchas veces ustedes, ¿por qué yo no entiendo a mi mujer? Bueno, pero es que ahí no dice entiende a tu mujer, no dice ámala, y lo vamos a ver más adelante. No nos manda de ninguna manera a entenderla, y de hecho eso es algo, yo creo que imposible. No se pueden entender, pero sí se puede amar de la forma como Dios nos mandó a amarla. Y de hecho las mujeres son especiales. Con el hecho de que digamos que no la podemos entender no quiere decir que sea algo malo. No, es algo especial. Así Dios las hizo de esa manera, como una ayuda idónea. Entonces, tanto antes como después de la caída, amados hermanos, y la maldición consecuente, el hombre fue llamado a ser el proveedor, protector, guía y apacentador de la familia, y la mujer llamada a serle de apoyo en su misión. Y ese es otro problema que vemos el día de hoy. Como esposos muchas veces estamos fallando en ese papel que Dios nos ha dado de ser el proveedor, de ser el protector, guía y apacentador. ¿Por qué ahora? Y este es un tema delicado y lo voy a decir con mucha delicadeza, pero es la realidad. No se supone que las esposas estén yendo a trabajar todos los días como nosotros vamos a trabajar, y a veces descuidar a sus propios hijos, pero muchas veces sucede porque nosotros como esposos no somos capaces de poder sostener, proveer para nuestras familias. Y yo sé que muchas veces hay cierta necesidad por cualquier situación, pero no es el patrón bíblico que Dios ha establecido para el matrimonio. El esposo es el responsable de proveer para la familia. La esposa es responsable de cuidar a sus hijos y de cuidar de su esposo. Pero por la situación que estamos viendo el día de hoy, la mayoría de esposas tienen que trabajar. Y yo no digo que está mal. La Escritura no enseña en verdad claramente la esposa no puede trabajar, pero no puede, según la Escritura no es el patrón bíblico de la esposa tenga que salir a trabajar y a veces descuidar a sus propios hijos. Y muchas veces también sucede, como aquí en este país nos metemos a tantas cosas, que quiero mi casa, quiero mi carro, quiero mi esto, quiero mi aquello, entonces lo metemos a tantas deudas que los dos tienen que trabajar, y ¿quiénes son los que sufren? Son los hijos. Y eso es algo real que nos ha pasado a todos. Yo recuerdo cuando vine a este país, mi hijo de 1 año lo tuvimos que dejar con alguien que lo cuidara. ¿Por qué? Porque los dos trabajamos. No es lo normal. De hecho, es algo que deberíamos aconsejar a nuestros hijos el día de mañana que ellos se quieran casar. Hija, si tú te vas a casar, vas a tener tus hijos, planeen lo que van a hacer, tú cuida de tus hijos. Que tu esposo trabaje. Mi hija se acaba de comprometer hace un tiempo atrás, y es algo que le he hablado a su novio. Mira, cuando nos casemos, yo quiero quedarme en mi casa con mi hijo, quiero cuidar a mis hijos. Dice él, que está bien, yo voy a trabajar entonces. Pero sabemos que no siempre es así. Hay circunstancias en las que no sucede porque por alguna razón el esposo tuvo alguna situación, un accidente o algo, y la esposa tiene que trabajar. Eso es algo que pasa.
pero no es la regla en el matrimonio. Y muchas veces, por eso muchos de los matrimonios están en problemas. ¿Por qué? Porque la esposa no se sujeta o se somete a su esposo, pero sí tiene que someterse y obedecer a su jefe. Y está esa situación complicada que viene la esposa del trabajo frustrada por todo lo que el jefe le dijo, viene a la casa y a veces viene y se la desquita con el esposo y obviamente eso trae más problemas y más problemas. Digo, esto es algo delicado, no es algo que la Escritura enseña claramente, no debe de trabajar fuera del hogar, pero por la situación en que estamos viendo, pues muchas veces las esposas tienen que trabajar fuera del hogar. Y como digo, lo triste es que a veces descuidamos a nuestros propios hijos y no los estamos educando nosotros, sino que lo está haciendo la escuela o cualquier otra persona la cual cuida a nuestros hijos. Amados hermanos, todas las cosas que hacemos, y en este caso en el matrimonio, en obediencia al Señor, deben hacerse primero que todo para su gloria y para agradarle a Él. Obviamente, si usted se somete a su esposo como esposa, va a agradar a su esposo. Sí, obviamente eso es verdad. Pero usted primeramente tiene que hacerlo para agradar al Señor. El texto dice muy claro, sométanse a su esposo como ustedes se someten al Señor. ¿Qué quiere decir? Que primeramente usted ya se sometió al Señor y como usted se somete al Señor, usted se somete a su esposo. Aquellos a quienes nos sometemos, bien sea en sumisión mutua o en respuesta a su autoridad funcional, con frecuencia no van a inspirar respeto de nuestra parte, es otra cosa. Usted no espere que su esposo le agradezca porque usted se somete a él. Si le agradece, ok, qué bueno, pero no siempre va a ser así. Algunas veces aquellos a quienes nos sometemos serán desconsiderados, abusivos y a veces hasta pueden ser ingratos. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo, y en este caso la esposa, se sujeta de todas maneras porque esa es la voluntad del Señor y eso es lo que Él espera y eso le da gloria a Dios. Esa es la razón. Y obviamente va a agradar a su esposo. Una esposa que se sujeta de forma debida a su esposo también se somete al Señor, y una esposa que no se sujeta a su esposo tampoco se está sujetando al Señor. No podemos mentir aquí y decir, no, yo sí me sujeto a mi esposo, pero no se sujeta al Señor. Eso es algo imposible, no trabaja de esa manera. La motivación suprema de la esposa para sujetarse a su esposo, amados hermanos, es el hecho de que, como dice la Escritura, Él es su cabeza funcional en la familia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la relación que Pablo establece ahí. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan, dice, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí siempre Pablo está relacionando la relación de Cristo y la iglesia, la relación del esposo y la esposa. Ahora, el modelo insuperable y definitivo de sujeción, entonces, amados hermanos, es el mismo Señor Jesucristo, quien realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida libre de pecado para salvar a un mundo lleno de pecado. Cristo es el salvador de su cuerpo, de su iglesia, por la cual Él murió en la cruz. Él es el proveedor y protector perfecto, así como la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí entonces obviamente Cristo es el modelo. Él, siendo Dios, se sujetó al Padre. Dice Filipenses capítulo 2 que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. No dejó de ser Dios, pero cuando Él se encarna, como cuando Él toma la humanidad, obviamente se humilló a sí mismo. Y no solamente se humilló siendo un ser humano, sino que se humilló yendo a la cruz. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no me puedo humillar. ¿En serio? Ve a Cristo, mira la humillación de Cristo. Realmente es la humillación que nadie más podría llevar a cabo, porque ¿quiénes somos nosotros? Pequeños delante de Dios. Y aún así Él se humilló para darnos vida a nosotros que no la merecíamos. ¿Cómo nosotros no podemos humillarnos delante de Él? ¿Y cómo no podemos someternos unos a otros en el amor del Señor? Esa es la forma como Dios espera que las esposas vivan en el matrimonio.
sometiendo a sus esposos, no obedeciendo a sus esposos, pero reconociendo que el esposo es la cabeza del hogar y es el que va a guiar la familia. Ahora, aquí hay algo importante también. No quiere decir que el esposo toma las decisiones sin tomar en cuenta a su esposa. No es así, porque muchas veces pensamos que significa eso. No, hay una situación y hay que tomar una decisión. El esposo se reúne con su esposa y le dice, mira, ¿qué vamos a hacer? La esposa va a darle algunas ideas y él va a decidir qué es lo que va a hacer. Obviamente, al momento de la decisión, si se equivoca, la responsabilidad es de él. Pero los dos van a asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo, porque esa es otra cosa que pasa. El esposo es responsable de la decisión, a pesar de que ya la esposa le dio ideas de qué es lo que quieren o qué sería bueno hacer. Pero al momento de equivocarse, la esposa, mira, te equivocaste, tú decidiste. No señalen a su esposo, porque él tiene una responsabilidad, pero él no es Dios. Él se equivoca como todos nos equivocamos. O al contrario, el esposo le dice, mira, la idea que tú me diste, y fue lo que hice, salió mal. No le eches la culpa a tu esposa porque tampoco es perfecta. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero de eso se trata el matrimonio, de tomar decisiones, y a veces nos equivocamos y debemos de pedirle a Dios entonces que nos ayude a reconocer nuestros errores. En segundo lugar, entonces, amados hermanos, de los versículos 25 al 31, las prioridades o el papel del esposo en el matrimonio. Y si se dan cuenta, hay varios versículos acerca de lo que el esposo, la responsabilidad del esposo, y hay pocos versículos acerca de la responsabilidad de la esposa, pero aún así es algo importante. Y en el versículo 21 comienza diciendo, maridos, amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Jesucristo amó a la iglesia antes de traerla a la existencia. Él la escogió y amó a los suyos aún antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, amados hermanos, es presente y es por toda la eternidad y no tiene pasado ni futuro. Es obvio que ningún ser humano, y lo sabemos, puede amar como Cristo ama, de forma perfecta y sin pecado. Pero sí sabemos que estamos capacitados para amar como Él nos lo ha pedido. Él no nos va a pedir que hagamos algo que nosotros no podemos hacer, para lo cual Él ya nos haya capacitado por medio del Espíritu Santo. Ahora, ese amor, amados hermanos, tiene 4 características que quiero desarrollar en este segundo punto. Ese amor del esposo por la esposa, en primer lugar, es un amor que se sacrifica. Es un amor sacrificial, y ese es otro de los problemas. Sacrificio es una mala palabra el día de hoy. No nos queremos sacrificar, y menos por otros. Muchas veces por nosotros nos sacrificamos, pero por otros es bien difícil querer hacerlo. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, amados hermanos, en forma humana, Él ya sabía que iba a ser burlado. Sabía que iba a ser ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado y crucificado. Sabía desde el pasado eterno lo que sería demandado de su amor eterno si decidía proveer un camino de salvación para el ser humano. Pero aún así, Él renunció a todo eso por amor a la humanidad. El sacrificio de Jesús, amados hermanos, fue un producto puro de la gracia de Dios. Él no tenía que hacerlo. Jesús ama y salva porque la gracia es parte integral de su carácter. Romanos 5, 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es posible, ¿no? Ok, esa persona es buena. Soy capaz de sacrificarme por ella. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque éramos buenos, porque éramos agradables, porque teníamos algo que ofrecer. Al contrario, no teníamos nada. Pero aún así Él dio su vida por nosotros. El amor de Jesús, amados hermanos, por su iglesia, no solo resultó en un sacrificio, sino que fue un sacrificio conforme a la gracia, como un don inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Ninguna persona, amados hermanos, merece ser salvada.
perdonada, limpiada o introducida en el reino de Dios como su propio hijo e hija. Ninguno de nosotros que estamos aquí podemos jactarnos y decir, yo me lo merezco, porque no merecemos absolutamente nada. Él no se sacrificó por los agradables o los dignos, sino por los desagradables y los indignos, porque eso éramos tú y yo. Ahora, el amor del mundo, si ustedes obviamente lo saben, se orienta en los objetos. Una persona es amada a causa del atractivo físico, su personalidad, su genio, su prestigio o alguna otra característica positiva. En otras palabras, el mundo ama a aquellos que son dignos de ser amados. Es inevitable entonces que esa clase de amor, amados hermanos, sea inestable y sea temporal. Tan pronto una persona pierde esa característica positiva, deja de ser llamativa. El amor basado en esa característica también desaparece. Es verdad que el atractivo físico es importante, no digo que no. Pero ¿qué pasa cuando ese atractivo físico se va? ¿Qué pasa cuando vienen los hijos? ¿Qué pasa cuando vienen las estrías, la celulitis? ¿Qué pasa cuando nos ponemos más gordos? Yo no sé si usted lo ha visto, pero en los matrimonios pasa eso y empieza el esposo a ver a la esposa. No, pero que mira que te estás engordando. No, que mira que tienes estrías. No, que mira que ya no estás como te conocí. Obviamente no estás como la conociste. Los años han pasado. Has tenido a tus hijos y han habido cambios en ella, pero Dios te manda a amarla aún así. Ahora Dios no dice ámala cuando está bonita. Y ya cuando tú ya no la veas bonita, no la ames. No, eso no es lo que dice la Escritura. Debes de amarla de la misma manera. De hecho, deberíamos de amarlas con más intensidad porque cada año que pasa conocemos más a nuestras esposas y deberíamos tener más amor para con ellas. Pero usted puede ver en el mundo que es la mayoría de los divorcios sucede. ¿Por qué? Porque ya no me gustas, porque ya no me das lo que yo necesito, porque ya no cumple con mis necesidades, porque es que no somos compatibles. A ti te gusta esto, a mí me gusta aquello y empiezan a buscar cosas y problemas donde no los hay y mejor divorciémonos y no hay ninguna solución y todo eso es una maraña que ellos mismos han buscado y una excusa ¿para qué? Para divorciarse. ¿Pero qué sucede? Se divorcian de esa persona que dice que ya no es atractiva y que ya no cumple sus necesidades y en poco tiempo se casan con otra. Ahora, ¿qué esperan? ¿Que eso va a cambiar? No va a cambiar porque si tú no cambias, eso no va a cambiar nunca. Porque estamos buscando a alguien que satisfaga nuestros deseos, nuestras necesidades y ese es el problema en el matrimonio. El matrimonio, amados hermanos, no es buscar a una esposa, a una mujer para que me haga feliz, para que me haga dichoso, para que me dé lo que yo necesito. El matrimonio no se trata de eso. No, al contrario. Yo busco a una esposa para amarla, para proveer, para cuidarla, para estar ahí para ella. Eso es el matrimonio. No es que ella va a cumplir con mis necesidades y cuando ella cumple con esas necesidades, ¿qué pasa? Bueno, la dejo y me caso con otra. Y vamos ahí, brinque y brinque de un matrimonio a otro matrimonio y eso nunca va a tener ningún resultado que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo que Dios nos ha prometido en el matrimonio. Cuando amamos a alguien, amados hermanos, por lo que esa persona me pueda dar, y ahí empezamos mal. Ahí empezó mal el matrimonio. Ahora, el amor de Dios, amados hermanos, no es esa clase de amor. Él ama porque en su naturaleza está el amar a aquello que Él ha creado. Y porque los objetos de su amor necesitan ser amados, no porque sean atractivos o merezcan su amor. Nomás piense por un momento, ¿nosotros éramos atractivos para que Dios nos amara? No, todo lo contrario. No teníamos nada en nosotros para que Dios dijera, no, los voy a amar y los voy a salvar porque ellos son lo más especial del mundo. No. De hecho, Pablo dice que de lo despreciable, de lo que no es, de ahí Dios nos sacó. No merecíamos nada. Lo cierto es que, amados hermanos, si Dios amara como el mundo ama, no amaría a ningún ser humano, porque nadie es atractivo delante de Dios. Pero Él ama en su gracia maravillosa por la sencilla razón de que no puede hacer algo diferente. Entonces, como Dios ama de esa manera, Dios puede mandar que quienes le pertenecen tengan su misma clase de amor
porque Él les ha dado la capacidad de amar como Él. Él nos ha capacitado para amar de esa manera. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Porque su amor, amados hermanos, debe ser, Él ordena que amemos de esa manera, porque ese también es un asunto de decisión. Amar es un asunto de decisión, no es si lo siento, porque es otro problema que hay. No, pero es que yo no siento amor, es que el amor se acabó. En serio, pues ve a la fuente del amor. Se acabó el amor, ve a la fuente del amor. Dios es la fuente del amor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, y más por nuestra esposa. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y está bien, y es hermoso que todos los días nosotros podemos decirle a nuestra esposa, te amo. De hecho, yo todos los días le digo a mi esposa, te amo. Ya ves, estoy en el trabajo y voy a la hora de descanso y le digo, te amo. Y eso no está mal, muy bien, y a las mujeres les encanta eso. Pero si solo les decimos, te amo, como dice ahí el apóstol Juan, de lengua, pero con mis hechos no la amo, déjeme decirle que su esposa va a saber que usted no la ama, por mucho que usted se lo repita. Porque el amor es un asunto de acción, es algo que hacemos, no solamente algo que decimos. Y esto es importante porque ahorita el sábado que viene es el día del amor y la amistad. Y voy a decir que es un día que en verdad terrible, triste, porque muchas personas ese día le dan flores, chocolates y le dan de todo a su esposa, pero el resto del año la tratan como si ya no existiera. Ese no es amor. El amor con su esposa, para con su esposo, es todos los días, todo el año, no solamente un día. Pasa como el día de la madre, el día del padre. El amor para la madre y el padre no es darle algo el día de la madre o darle algo el día del padre. No, es que usted obedezca y honre a sus padres todos los días de su vida, no solamente un día. Eso es lo que la Escritura enseña. Ahora, el amar, amados hermanos, de manera sacrificial es un acto de voluntad, así como del corazón. Y parece cierto que un principio es que todo lo que decidimos amar de corazón y en la práctica pronto se vuelve atractivo para nosotros. Yo veo hermosa a mi esposa. Yo la conocí y de hecho ella tenía 15 años cuando la conocí. Tenemos 29 años de casado. Hace 2 domingos. Yo la veo más hermosa que nunca, aunque otros la vean diferente, pero para mí es la más hermosa del mundo y así debe ser el amor. Y no es algo que yo me he inventado o algo que yo simplemente me hago ideas en la cabeza. No, para mí ella es la más hermosa del mundo. La vez pasada alguien me preguntó en el trabajo, estaban hablando entre ellas y dice, ¿verdad que las mujeres somos hermosas? Le digo, no sé, para mí mi esposa sí es hermosa. Porque así debe de ser, eso es lo que el amor de Dios debe hacer en cada uno de nosotros. Ahora, amados hermanos, el hecho de que un cristiano ame con la clase de amor que tiene Cristo no se basa en la condición atractiva del ser humano, sino en el mandato de amar que Dios le ha dado. Amar como Cristo ama no depende en lo más mínimo de lo que otras personas sean en sí mismas, sino por entero en lo que nosotros somos en Cristo. Un amor sacrificial es el amor que Dios espera de cada uno de nosotros como esposos. Pero en segundo lugar, amados hermanos, en el papel del esposo, el esposo debe amar también con un amor que purifica. Un amor que purifica, versos 26 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, sino cosa semejante. ¿Cómo el esposo puede amar a su esposa de manera que ella viva una vida pura delante del Señor? ¿Cómo que nosotros debemos ayudar a nuestras esposas a que sean puras delante de Dios?
Cuando el amor, amados hermanos, de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, va a procurar de manera continua ayudar a purificarla de cualquier clase de impureza. ¿Cómo es posible esto? Se esforzará en protegerla de la contaminación del mundo y en proteger su santidad, su virtud, su pureza de todas las formas posibles. Nunca la inducirá a hacer algo insensato, ni la expondrá a algo que no sea bueno para ella. Yo recuerdo una vez a una pareja salvadoreña en Florida, decía: nosotros vamos a la playa y no hay problema, decía. Yo sé que a mi esposa le gusta ver mujeres en bikini, pero no pasa nada, él puede divertirse. Le decía: ¿en serio? Sí, no pasa nada. Ese es parte del trabajo que nosotros debemos hacer como esposos, evitar, tanto el esposo como la esposa, evitar que cualquiera de los dos se exponga a situaciones que sabemos que ella puede caer en pecado. Si yo sé que mi esposa tiene alguna situación en la cual ella puede caer en pecado, ¿qué pasa? Yo voy a tratar de evitar ese lugar. ¿Por qué? Porque es algo que ayuda a que ella cada día pueda santificarse delante de Dios. Cualquier cosa que evite que ella pueda caer en pecado, nosotros debemos de procurarla para su bienestar. Cuando un hombre joven, y esto va para los jóvenes que yo sé que un día se van a casar, dice que ama a una muchacha, pero quiere que ella comprometa su pureza sexual antes de estar casados, su amor no es más que lujuria del mundo, no el amor de Dios. Y eso está muy de moda. No, que si me amas, tú me tienes que... lo tienes que demostrar. ¿Cómo? Y ahí viene la situación y viene muchas veces el problema para la muchacha, que no haya que hacer porque yo sé que te amo y yo creo que tú me amas, pero ¿qué hago para demostrártelo? No, eso no es algo, él no lo está haciendo porque te ama. Si ese muchacho te pide que tú hagas algo para que le demuestre que tú lo amas, ese muchacho no te ama de verdad, huye de él. Y eso es algo muy común entre los jóvenes, y por eso los jóvenes necesitan ser maduros en ese sentido, tanto las muchachas como los muchachos cristianos. Usted no puede pedirle a su novia que le demuestre con cosas o situaciones que solo se dan en el matrimonio que lo ama, porque lo que va a hacer es perjudicar a esa muchacha, y eso no es algo que viene del Señor. Ese no es el amor de Dios. Es egoísta y no rinde ningún servicio a la mujer. Esa clase de amor contamina en lugar de purificar. Ahora, con los esposos también. Un esposo que enamora o corteja o le dice cosas bonitas a su vecina, a su secretaria, a su compañera de trabajo, le da a su esposa un motivo para sentirse rechazada y sola, y quizás ella pueda empezar a hacer lo mismo también. Tenga mucho cuidado. La verdad, amados hermanos, aquí en este texto es la bella analogía de que la gracia salvadora de Dios hace santos los creyentes por medio de la obra purificadora de la palabra de Dios, a fin de que ellos puedan ser presentados a Cristo como su esposa pura y morar siempre en su amor. Con ese mismo propósito y en ese mismo amor, los esposos deben cultivar la pureza de sus esposas y la santidad de ellas delante de Dios. En tercer lugar, el amor de los esposos también debe ser un amor no solo sacrificial, no solo purificador, un amor que cuida. Verso 28 al verso 30 dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Para que el amor de su esposo hacia su esposa sea semejante al amor de Cristo, la iglesia también debe caracterizarse por el cuidado afectuoso de su esposa, a tal punto de que cuide tanto su bienestar como cuida el bienestar de su propio cuerpo. De hecho, hoy estamos en un tiempo en que las personas cuidan su cuerpo, van al gimnasio, hacen dieta, hacen ejercicio, hacen cualquier cosa por mantener su propio cuerpo. Bueno, así como usted cuida su cuerpo, así debería cuidar de su esposa. Puesto que como cristianos, amados hermanos, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, debemos cuidar de ellos de una forma adecuada, con el suministro de alimentos adecuados, el mantenimiento de la fortaleza física, el descanso suficiente y demás. Eso es verdad.
pero no a ir al extremo. Pero así, de esa manera, el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca le hará algo que le causara daño a él o a su propia carne. Si usted cuida a su esposa como cuida su cuerpo, yo no creo que a alguien debería estar con algún problema mental para hacerse daño al mismo. Entonces, lo que dice Pablo, si tú cuidas tu cuerpo, debes cuidar de tu esposa. ¿Cómo? Cuando ella necesita fortaleza, él le da fortaleza. Cuando ella necesita ánimo, él le da ánimo. Asimismo, en todas las demás cosas que ella necesite, o también aquí algo importante, necesidades, no caprichos ni cosas que no necesita, son cosas necesarias para ella. Así como Dios suple todas nuestras necesidades, así nosotros debemos estar pendientes de nuestras esposas. El matrimonio bienaventurado, amados hermanos, y bendecido es el matrimonio en el que el esposo ama a su esposa con cuidados sin límites. En último lugar, ya para terminar, el amor del esposo por la esposa debe ser un amor que no se rompe. Versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Para que el esposo ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia, es necesario que la ame con un amor inquebrantable. Y ahí Pablo está dando una cita de Génesis 2:24, donde dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, en la unión, amados hermanos, lo que está diciendo el texto aquí es cuando se une el esposo con la esposa y son una sola carne. Está hablando de unir dos cosas con algo que no se puede separar sin romper una de las dos partes. Por eso es que cuando hay un divorcio se habla de un ¿qué? Un rompimiento. Porque en el divorcio, de una u otra manera, va a haber consecuencias y los dos van a tener sus corazones van a ser rotos en esa separación. Por eso es que Dios estableció el matrimonio para que fuera hasta que la muerte los separe. Y es verdad que hay ciertas circunstancias en las cuales Dios no ordena, como muchas personas piensan, Dios no ordena el matrimonio. Dios permite el divorcio, en algunas circunstancias, pero no es una orden, sino que más bien se nos llama a perdonar las ofensas. Y vamos a leer en Mateo, para terminar, en Mateo capítulo 5, versículo 31 al versículo 32, también se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Esto es porque los líderes religiosos les van a preguntar: bueno, Moisés mandó a repudiar, y es permitido repudiar o dejar a la mujer por cualquier cosa, porque ellos han inventado, se le queman los frijoles, déjala, cometió un error, déjala, cualquier cosa era suficiente. ¿Para qué? Para darle carta de divorcio. Pero mira lo que él dice: pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahí está diciendo él, no es ordenado, que para adulterio es permitido, pero el mandato es más bien a perdonar y a ponerse de acuerdo. Pero miren Mateo capítulo 19, Mateo 19, los versículos 4 al 10. Dice: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Ellos dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés? Ellos están diciendo que Moisés mandó, pero no es lo que la Escritura enseña. Repudiar, darle carta de divorcio y repudiarle. Él le contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres,
pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Obviamente es claro, en la Escritura no hay ningún texto que ordene el divorcio por cualquier razón, lo permite por infidelidad. Obviamente en el caso de que uno de los dos cónyuges no quieran seguir juntos, pero de lo contrario, la Escritura no enseña ni ordena el divorcio. Más bien ordena que haya reconciliación. 1 Corintios 7 habla también de ese tema, pero en ese caso de las personas que están casados, un incrédulo y un creyente. Y también ahí hay una cláusula donde se permite, y dice que si sea el esposo o la esposa que no es creyente, quiere separarse del esposo o de la esposa creyente, no puede obligarla a estar con usted. Dice, no está el hermano obligado a estar con ella si ella quiere separarse, que se separe. Esa es otra cláusula que hay en ese caso cuando hay un matrimonio que uno es cristiano y el otro no. De lo contrario, la Escritura obviamente claro enseña que el divorcio no es permitido y es hasta que la muerte los separe. Hay circunstancias en las que han sucedido divorcios, yo lo sé. Hay un pastor cubano que decía que la mayoría, no todos obviamente, la mayoría de divorcios se habrían podido evitar si hubiéramos sido capaces de perdonar y pedir perdón. Esas son dos cosas muy, pero muy importantes en el matrimonio. Pedir perdón, perdonar, la comunicación entre el esposo y la esposa. Eso es muy fundamental. No dé por hecho, porque ya mi esposa ya sé que va a decir, no, pues si le digo yo sé lo que va a pasar. No, comuníquese con su esposo. Pida perdón si usted lo ofendió o si usted lo ofendió. Perdone, porque eso es parte de la vida cristiana y mucho más en el matrimonio. Mire, amados hermanos, si tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio, vamos a tener matrimonios felices, familias felices, vamos a glorificar a Dios y vamos a ser ejemplo para aquellos que aún no se han casado o para aquellos que aún no entienden o no han escuchado realmente lo que el matrimonio significa. No es algo que nosotros no podamos hacer, porque muchas veces nos sentamos y decimos, no, es que yo no puedo hacer eso. Muchas veces el egoísmo de nosotros nos hace quedarnos plantados en una posición y no querer seguir adelante. Pero no deseamos nosotros matrimonios felices. No deseamos que nuestro matrimonio sea feliz. No deseamos que el matrimonio de nuestros hijos sean matrimonios felices y que glorifican a Dios. Claro que sí. Obviamente tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, que no es posible si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No es posible si no somos llenos del Espíritu Santo. Y no es posible si somos egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. Tenemos que pensar no solamente en el matrimonio en general, pero en este caso, en esta relación tan hermosa y tan íntima que, como la Escritura dice, no hay algo que represente tan claramente, tan hermosamente, tan maravillosamente la relación de Cristo con la iglesia que es el matrimonio. La relación en el matrimonio es lo que más representa la relación de Cristo el esposo y la iglesia que es la esposa. Por eso, obviamente, es importante querer vivir de manera que agrademos a Dios en nuestro matrimonio y que Él sea glorificado y que Dios quiera, amados hermanos, que cualquier problema que existe en el matrimonio se pueda solucionar. No hay nada que no se pueda si nosotros nos ponemos de acuerdo. Todo es posible si Dios está en medio nuestro. El Señor les bendiga. Gracias, Señor, te damos. Una vez más, Señor, reconocemos que tu palabra es necesaria, suficiente, que nos conduce, Señor, y nos anima a vivir glorificándote a ti. Es verdad, Señor, que todas estas verdades acerca del matrimonio las sabíamos, pero qué bueno poder recordarlas, Señor, lo importante del matrimonio, que tú lo estableciste, que tú lo sostienes, que tú estás en medio del matrimonio, Señor, y que tú nos mandas, Señor, a poder representar lo que significa relación contigo y la iglesia, Señor, en el matrimonio, amar a nuestras esposas, Señor, de manera sacrificial, de manera que podamos proveer y cuidar de ellas, que nuestras esposas, Señor, puedan someterse como se someten a ti, que podamos, Padre Celestial, en todo momento hacerlo para tu honra y para tu gloria. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces en situaciones a veces
simples, Señor, de nuestra vida discutimos y lo primero que pensamos es en divorciarnos, Señor, en vez de buscar el perdón, la reconciliación, como tú lo haces con nosotros cuando vamos a ti, Señor, y hemos pecado y te pedimos perdón y tú, Señor, en tu misericordia nos perdonas y nos abrazas, Señor, y nos enseña, Señor, que así nosotros debemos de vivir también en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en el lugar donde tú nos has puesto. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a pedir perdón. Ayúdanos a quitar de nosotros el orgullo, Señor, y a poner a los demás, Señor, como mayores que nosotros, y en especial a nuestras esposas, Señor. Y que tú seas exaltado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.